Buenas, yo soy Segundo Hernán, soy el docente de lenguajes artísticos de tercero primera y esta es una clase para explicar los conceptos de el uso de los indicadores de profundidad y la perspectiva. Nos vamos a concentrar solamente en perspectiva y en el próximo video que deberías hacer vamos a trabajar con algunos ejemplos de cómo aplicar la perspectiva y cómo aplicar los indicadores de profundidad dentro de una misma representación. Quiero que sepan que, por ahí ustedes lo deben saber, pero en el caso de el área de lenguajes artísticos, todo concepto que se aprende, todo concepto que se desarrolla en clase es aplicable a cualquier tipo de representación que ustedes quieran realizar. Por tanto, si nosotros usamos la perspectiva, ¿sí?, va a tener un desarrollo conceptual primero y después un desarrollo práctico, ¿sí? Los conceptos no se tiran a la nada para que ustedes lo aprendan de memoria, sino que tiene que haber una aplicación, ¿sí?, de ese concepto a las representaciones y los ejercicios que nosotros hacemos. Por tanto, es necesario que ustedes conozcan el concepto y lo puedan aplicar, ¿sí? Si ustedes tienen el concepto pero no lo pueden aplicar, significa que hay algo dentro del concepto que no se está logrando, que no se está aprendiendo, y por tanto tenemos que profundizar en esos conceptos que ustedes no logran. Esta clase la vamos a dividir en dos partes. Van a tener una serie de imágenes que yo les voy a subir a internet, a una de las clases, para que ustedes puedan ver los ejemplos de los que yo estoy hablando acá. Primera parte, conceptos. Segunda parte, un ejemplo para que ustedes puedan tener idea de qué es lo que yo estoy hablando, ¿sí?, y cómo se manifiesta dentro de la representación, porque es el objetivo. Primero vamos a ver cómo se manifiesta en la representación y después cómo lo pueden utilizar ustedes. Va a ser necesario que vean más de una vez este video porque va a ser un poco largo. Bien, vamos con los conceptos. Pueden ver en la pizarra, ¿sí?, que hay tres conceptos desarrollados. El primero es punto de fuga, ¿sí?, y este concepto es más que nada un punto que solamente figura dentro del plano. A veces ni siquiera aparece, es evidente solamente si uno apoya una fibra o un marcador dentro de la representación. Por tanto, ese punto de fuga solamente es evidente si uno lo marca, ¿sí? Se hace evidente también cuando podemos empezar a observar que las líneas comienzan a converger dentro de ese punto, a unirse. Y ahí es donde entra el concepto de punto de fuga, de línea de fuga, perdón. La línea de fuga es esa línea que se une, a ese punto de fuga. Y muchas veces no es solamente una línea, porque habitualmente aparecen 10, 20, 30, 50 líneas de fuga en las que podemos ver que todas comienzan a unirse dentro de ese mismo punto. Y dentro de la representación también aparece algo que habitualmente muchos dejan de lado o muchos terminan por representar de forma equivocada, que es la línea de horizonte. La línea de horizonte es una línea imaginaria, digámoslo así, porque en realidad sí es imaginaria, pero dentro de la representación bidimensional nos permite dividir dos espacios, ¿sí?, lo que es la tierra del cielo y el agua del cielo. Digámoslo así, separa lo que es la tierra del cielo y después, en caso de estar observando el mar, la tierra y el cielo, el agua y el cielo. ¿Por qué es importante conocer estos conceptos? ¿Sí? ¿Por qué es importante conocer estas categorías? Porque son las que ustedes necesitan para poder representar.
voy a borrar un poco para poder ejemplificar en un ejemplo lo que les estoy diciendo. Cuando hablo de punto de fuga, cuando hablo de línea de fuga, son también instrumentos que me permiten a mí dibujar en el plano bidimensional, ¿sí? Entonces, voy a imaginar que esta es mi hoja de dibujo, ¿sí? La marco previamente. Y antes de empezar a dibujar, yo voy a establecer dónde va a estar, ¿sí?, mi línea de horizonte. Habitualmente, el lugar más común o la posición más común es casi a 1/3 de la hoja, más o menos la mitad, pero bueno, falta. Esto es solamente un ejemplo. ¿Qué va a pasar? Para poder utilizar el punto de fuga y la línea de fuga, ¿sí?, yo primero tengo que establecer un punto en el plano, ¿sí? Lo voy a volver a explicar, pero lo voy a hacer rápido en este ejemplo. ¿Sí? El punto de fuga es un punto en el plano, no figura, ¿sí?, cuando yo voy a buscar una representación ya que ya está desarrollada. Pero si yo quiero usarlo, lo necesito marcar. ¿Qué va a pasar? Las líneas paralelas, ¿sí?, van a terminar convergiendo en ese punto. Por tanto, si yo tengo un prisma en este plano, ¿sí?, las líneas que son paralelas van a terminar uniéndose a este plano. Esta línea, fíjense que si yo la borro, ¿sí?, van a ver que este tamaño, esta distancia en este lugar, ¿sí?, es grande. Pero ¿qué pasa acá? Se vuelve más pequeña. ¿Qué es lo que ocurre? Bien, acá es lo que nosotros llamamos como diferencia de tamaño. Dentro de un mismo objeto, ¿sí?, se achican, pero no se achica solamente por la diferencia de tamaño, se achica porque estas dos líneas convergen también en ese punto de fuga. Lo vamos a explicar después en un ejercicio sencillo que lo van a tener ustedes como actividad, pero acá tenemos los tres elementos, ¿sí?, de los que estábamos hablando. Tenemos punto de fuga, ¿sí?, tenemos línea de fuga. La línea de fuga solamente me sirve para dibujar, después la puedo borrar, aparece evidente después, ya lo van a ver. Tenemos línea de fuga y línea de horizonte, ¿sí?, e incluso dentro del mismo dibujo tenemos un indicador un indicador de profundidad, que es la diferencia de tamaño, ¿sí? Ahora, ¿queda claro más o menos hasta ahí? Separemos tierra, aire. Otro problema que habitualmente tienen todas las personas que dibujan es que todo lo que representan queda por debajo de la línea de horizonte. Y eso en realidad es una mala representación. Voy a poner un ejemplo usando un dibujo que recuerdo de una alumna o un alumno, no me acuerdo qué era. Y en el ejercicio se le decía, disculpen, y en el ejercicio se le decía que trabajara con la línea de horizonte. ¿Cuál era el problema que tenía este alumno? Y que se le repetía siempre que eso no siempre ocurría así. Cuando dibujan con la línea de horizonte, habitualmente ponen todos los objetos, ¿sí? Supongan que voy a dibujar un árbol, lo voy a hacer de forma muy esquemática.
Lo que le ocurría a este alumno era que no entendía que la línea de horizonte, ¿sí?, puede elevarse o bajarse, ¿sí? ¿Qué ocurre? Al elevarse yo tengo una vista una vista mucho más alargada, ¿sí?, y aérea de la zona que estoy observando, y al bajar, al estar parado sobre la Tierra, mi vista prácticamente ocupa, la línea de horizonte ocupa un tercio o medio espacio, medio campo de visión mío, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Habitualmente en el plano que ustedes utilizan para dibujar, ¿sí?, la línea de horizonte se ubica dentro de esta posición. ¿Y cuál era el problema que tenía este alumno? Dibujaba siempre todo por debajo de la línea de horizonte. Entonces no podía existir nada, si supongamos que esta es una casita, no podía existir nada por debajo de la línea de horizonte, para él, ¿sí? Que esto es un error, esto está mal, porque los objetos pueden atravesar la línea de horizonte, y eso es algo que todos se equivocan, ¿sí? Y me incluyo porque habitualmente me equivocaba cuando lo hacían en la escuela. ¿Qué pasa? Los objetos pueden atravesar la línea de horizonte, y no quiere decir que los objetos estén volando ni nada, pueden estar ocupando, ¿sí?, apoyándose por debajo de la línea de horizonte, ¿sí?, y sobresalir. Digamos que este es un dibujo muy esquemático, pero para que se entienda, ¿sí?, los ejemplos que yo dibujo en la pizarra son míos, no son de ustedes. Por tanto, cuando ustedes vayan a dibujar, quiero que dibujen ustedes sus ejemplos y no los míos, ¿sí? Si ustedes dibujan un ejemplo mío, está mal. Entonces, ¿qué pasa? Los objetos se apoyan por debajo de la línea de horizonte, ¿sí?, y lo pueden atravesar, pueden pasar la línea de horizonte. Pueden ustedes hacer un ejemplo bastante sencillo. Salgan afuera si tienen un árbol cerca y van a ver que la mitad del árbol o más de la mitad del árbol sobrepasa esa línea de horizonte, ¿sí? Una parte contrasta con el cielo y una parte contrasta con el piso. Bien, y esto se aplica a todo. Puede ser una persona, un árbol, una casa, un puente, un barco, un alien, lo que sea, ¿sí? Lo que sea que ustedes vayan a dibujar se aplica. ¿Se entiende? Bien, es un poco difícil dar clases de esta forma sin que nadie te diga que sí o que no. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo práctico de algunas imágenes donde se aplican estos conceptos de lo que nosotros estamos hablando. Y les recomiendo que, si no entienden este video, vayan a buscar, porque hay mucho material en internet para poder entender la perspectiva. Bien, pasamos a la siguiente parte del video. Bien, pueden ver en la imagen uno de los cuadros más conocidos de la historia del arte, que se llama La Escuela de Atenas de Rafael. Vamos a tratar de representar la perspectiva, y no lo voy a hacer con la fibra porque si no voy a perder un libro muy valioso. Vamos a tratar de mostrar dónde se aplica la perspectiva, y ustedes van a buscar esta imagen en internet, porque esta imagen en internet está toda rayada. Hay varios ejemplos de cómo se manifiestan la línea de fuga y el punto de fuga, y van a ver dónde están marcadas las líneas, y compárenlo con el video mientras observan esas imágenes. Voy a acercar un poco. Bien, esto tiene un punto de fuga, y ustedes van a ver que no lo notan, no lo pueden observar, pero si yo quiero encontrar el punto de fuga, solamente tengo que unir las líneas que tienen la apariencia de estar paralelas, ¿sí? Fíjense en que voy a buscar una regla, perdón, o dos.
yo voy a tomar el capitel, ¿sí?, de esta pared, y el capitel de esta pared, y el capitel de estas. Y voy a empezar a ver, ¿sí?, que esas líneas, ¿sí?, convergen hacia un punto. ¿Qué pasa? No convergen solamente esas dos líneas. No voy a rayar mi libro porque si no me voy a cortar las bolas. No solamente convergen estas dos líneas, ¿sí?, sino que también convergen estas que están acá, ¿sí? Fíjense, casi en el mismo lugar donde convergen esta y esta. Puedo seguir buscando más ejemplos dentro de este libro, dentro de esta representación. Puedo usar estas y lo mismo, ¿sí?, caen hacia el mismo lugar. Puedo usar estas que no se ven, apenas debe ser perceptible. Pero acá, ¿qué pasa? Esta imagen, ¿sí?, y todas las que vamos a ver a continuación no tienen el punto de fuga. Y la pregunta es ¿por qué no lo tienen? Porque en realidad el punto de fuga no figura, ¿sí? Es un instrumento que usa el artista para poder direccionar la representación de la arquitectura, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de perspectiva, hablamos de representaciones donde hay arquitectura o construcciones humanas. Van a haber muy pocos ejemplos donde se vean en un bosque la perspectiva. Por tanto, traten de buscar la perspectiva en edificios, ciudades, caminos, ¿sí? ¿Me siguen? Bien. Hay un poco más de historia dentro de este cuadro, no me voy a explayar demasiado, pero es la representación de la escuela de Atenas, son todos filósofos y los dos que están acá son Aristóteles y Platón, bla 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 bla, cosas de filósofos y esas cosas. Vamos a buscar otro ejemplo. ¿Dónde estaba la última cena? Ah, claro, sí, acá está. Vamos con un cuadro mítico, si se quiere. ¿Sí? Esto es imposible que nadie conozca la última cena. Y uso el libro en realidad porque necesito interactuar con la imagen, si no directamente estaría hablando con la imagen, con una imagen ya marcada. Bien, la pregunta es, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Se puede ver la perspectiva? ¿Se puede ver el punto de fuga? Ustedes me dirán, bueno, quizás no, quizás sí. Esto va a ser necesario que ustedes busquen una imagen, la descarguen y vean o traten de buscar la representación de la perspectiva en la última cena. Yo lo voy a marcar solamente como lo hice con la regla y con la fibra, porque no quiero arruinar el libro. Pero a ver, ¿qué pasa con esta imagen? ¿Hay perspectiva? ¿Hay línea de horizonte? Bueno, la línea de horizonte se percibe por detrás de la construcción, ¿sí? Eso sí se observa. Ahora, ¿dónde está la perspectiva? Ahí. Hay indicadores que me dicen, por ejemplo, dónde yo puedo rastrear la perspectiva. Si ustedes se fijan, ¿sí?, en estos paneles que están acá, en estos paneles, ¿sí?, alineados, yo puedo unirlos en una línea imaginaria y ver hacia dónde apuntan para encontrar, y vuelvo a lo mismo, para encontrar el punto de fuga, ¿sí? Fíjense en dónde apunta más o menos hacia este lugar, ¿sí? Ahí todavía no tenemos un punto de fuga, pero donde empiezan a cruzarse esas líneas, vamos a encontrar dónde está el punto de fuga. Y, por así decirlo, el artista pone el punto de fuga en este lugar, que irónicamente es
GUs. Bien, volvemos a lo mismo y fíjense en que tenemos la fuga del techo, sigue fugando hacia el mismo lugar. ¿Sí? ¿Se ve ahí? La fuga del techo sigue fugando hacia el mismo lugar. ¿Sí? Todo apunta al centro de la imagen. Me encantaría decir que esta obra en realidad es... La construcción de la perspectiva de esta obra es arbitraria, pero no lo es. En realidad es muy consciente. Y fíjense en que para la obra de La Última Cena, Leonardo lo que hizo fue construir la perspectiva en un solo punto, concentrando toda la vista, toda la atención del espectador en el centro de la imagen. Y en el centro de la imagen, claro está, Jebús con sus discípulos. Les recomiendo que vayan a internet, ¿sí? Busquen estas dos imágenes, La Última Cena y la Escuela de Atenas, y búsquenla con representación de perspectiva o con líneas de perspectiva, y van a ver que todo lo que yo les estoy mostrando dentro de este video se manifiesta en estas dos obras. Ahora, tienen como ejercicio ustedes buscar la imagen de una ciudad y ver cómo se manifiesta la perspectiva dentro de esa imagen y marcarlo, claro. No lo marquen como lo hice yo, apoyen la lapicera, márquenlo, porque obviamente la imagen que ustedes tengan, ¿sí?, deberían poder recortarlo o marcarla. Si no tienen para marcarlo, márquenlo directamente con Paint. Hasta acá tenemos la parte, si se quiere, teórica de el video. Ahora, para la próxima clase, lo que vamos a hacer es volcar a lo práctico lo que se explicó acá, ¿sí? Por tanto, les pido que repasen este video, porque para el próximo ejercicio ustedes van a tener una ejercitación para aplicar estos conceptos, ¿sí? Así que hasta acá tienen un repaso de la clase de perspectiva. Chau.